La discusión había terminado hace horas, pero tú seguías ahí, repasando cada frase, buscando el momento en que salió mal, preguntándote si tenías razón, si fuiste demasiado lejos, si dijiste lo que no debías, y ellos, aparentemente, habían pasado página. No es que seas más sensible, no es que lo tomes todo demasiado a pecho, es que la forma en que discutes no es solo una cuestión de carácter, es el registro más honesto de lo que aprendiste sobre el conflicto mucho antes de poder elegirlo. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a explicar por qué discutes como discutes y qué dice realmente sobre ti. A mitad de este vídeo voy a explicarte los 3 patrones de conflicto más comunes y cuál de ellos tiene más probabilidades de destruir una relación sin que ninguna de las dos personas se dé cuenta de por qué. Primero necesitas entender de dónde viene tu forma de discutir, porque no la elegiste tú. Bienvenido a Mindframe Lab, donde decodificamos los mecanismos ocultos del comportamiento humano. La forma en que manejas el conflicto se aprendió en la infancia, no en un libro, no en una clase. En el salón de tu casa, observando cómo los adultos que te criaron gestionaban el desacuerdo. Si creciste en un entorno donde el conflicto se resolvía gritando, aprendiste que levantar la voz es la forma de ser escuchado. Si creciste en un entorno donde nadie discutía nunca, donde el conflicto se enterraba bajo el silencio y la cortesía, aprendiste que el desacuerdo es peligroso, que expresar lo que sientes puede romper algo. Si creciste en un entorno donde el conflicto terminaba siempre con alguien saliéndose con la suya a través de la manipulación o el drama, aprendiste que las discusiones son campos de batalla donde hay que ganar o perder. Ninguno de estos aprendizajes fue consciente, ninguno fue elegido, pero todos están activos ahora mismo en cada discusión que tienes. Y aquí está lo interesante. Puedes ser una persona completamente razonable en todos los demás aspectos de tu vida. Y aún así, en el momento en que alguien levanta la voz o te ignora, activar una respuesta que tiene 10, 20, 30 años, no eres tú siendo irracional, es el niño que fuiste respondiendo desde el único mapa que tenía. Quédate, porque lo que viene ahora explica los 3 patrones y por qué uno de ellos es especialmente destructivo. El primer patrón es la escalada, es la respuesta de alguien que aprendió que el volumen gana. Cada frase del otro se recibe como un ataque. Cada ataque justifica uno mayor. La discusión no tiene que ver con el tema original, tiene que ver con quién tiene más poder en ese momento. El segundo patrón es la retirada. Es la respuesta de alguien que aprendió que el conflicto es peligroso. Se cierran, se van, dejan de responder, no porque no les importe, sino porque les importa tanto que el sistema nervioso activa la alarma de emergencia. El problema es que la retirada se siente como abandono para la otra persona, y eso suele escalar el conflicto exactamente donde querían evitarlo. El tercer patrón, y este es el más destructivo, es el ciclo perseguidor-evitador. Uno de los dos escala, el otro se retira. El que escala persigue más, el que se retira huye más. Ninguno de los dos entiende al otro, ninguno de los dos consigue lo que necesita, y la distancia entre ellos crece con cada discusión. La ironía es que el perseguidor y el evitador suelen elegirse el uno al otro, porque el perseguidor necesita a alguien que confirme su miedo al abandono, y el evitador necesita a alguien que confirme su miedo a la invasión. Se complementan perfectamente y se destruyen lentamente. Y ahora sí, lo que prometí. Cambiar la forma en que discutes no empieza en la discusión,
empieza antes. Empieza en el momento en que reconoces tu patrón, cuando puedes decirte a ti mismo, soy un perseguidor, o soy un evitador, o escalo porque aprendí que era la única forma de ser escuchado. Ese reconocimiento no elimina la respuesta automática, pero crea un espacio entre el estímulo y la reacción. Y ese espacio es donde ocurre el cambio. Si eres un perseguidor, la práctica es aprender a tolerar la pausa. Cuando el otro se retira, en lugar de perseguir, darte tiempo. No porque tengas que ceder, sino porque perseguir no te va a dar lo que necesitas. Solo va a hacer que el evitador huya más lejos. Si eres un evitador, la práctica es aprender a quedarte, no para resolver todo ahora mismo, sino para decir, esto me desborda, pero no me voy. Volvemos a esto en una hora. Esa pequeña frase cambia por completo la dinámica, porque le dice al perseguidor que no va a ser abandonado. Y si eres un escalador, la práctica es aprender a bajar el volumen antes de abrir la boca. No porque tengas que tragar lo que sientes, sino porque cuando gritas, la otra persona deja de escuchar el contenido y solo escucha el tono. Y el tono activa su sistema de defensa. Y ya no hay conversación posible. El conflicto sano no es el que no duele, es el que termina con ambas personas sintiéndose escuchadas. Y eso requiere que los dos reconozcan el patrón que traen a la mesa. Antes de continuar, si estás reconociendo uno de estos patrones en ti mismo o en tu relación, suscríbete a Mindframe Lab. Cada semana analizamos estas dinámicas para ayudarte a entender lo que nadie te explica. Ahora sí, ¿cómo cambiar la forma en que discutes? Al principio de este vídeo te pregunté si alguna vez te habías quedado repasando una discusión durante horas, mientras la otra persona había pasado página. Ahora sabes por qué. No es que seas más sensible, es que tu sistema nervioso lleva más tiempo activo en ese conflicto que el suyo, porque el conflicto no solo activó la discusión de hoy, activó todas las que aprendiste de niño. Eso no es un defecto, es información sobre de dónde vienes y cómo puedes empezar a responder diferente. La próxima vez que discutas, antes de responder, pregúntate, ¿estoy respondiendo a esta persona o estoy respondiendo a algo mucho más antiguo? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo. Comparte esto con alguien que lo necesite, porque a veces lo más poderoso que podemos hacer es darle a alguien las palabras para lo que está viviendo. Sigue Mindframe Lab, porque entenderte a ti mismo es el principio de todo.